Hola, tengan la bienvenida a una nueva cita a ciegas con Yerko. Hoy vamos a hablar de las 21 cosas que más me llamaron la atención sobre la discapacidad cuando estuve en México, por ahí hace casi 2 años, mi expositor. Vamos al recuento. 1. Pues resulta que cuando fui a Guadalajara me llamó mucho la atención que habían autobuses que, si bien no eran todos, a veces pasaban con una cierta frecuencia para personas con discapacidad de movilidad reducida. Entonces eso me llamó mucho la atención porque yo pensaba, uy, pues esto solamente hay en la capital, quizás, ¿no? Porque a veces pues las otras zonas pues quedan relegadas. Así que se nota ahí que hay un poder federal, por lo menos en Jalisco, en Guadalajara, que fue donde estuve haciendo mis pasantías, vacaciones, bueno, de todo. 2. Cuando fui a la conferencia o encuentro de la Red Interuniversitaria sobre Educación Superior Inclusiva, Discapacidad y Derechos Humanos, una cosa que me llamó mucho la atención es que en Guadalajara, Jalisco, las autoridades también tenían discapacidad y cumplían tareas diferentes, incluso dentro de la universidad. Incluso uno de los encargados sobre la discapacidad en Jalisco, pues el hombre es licenciado, tiene discapacidad visual y el hombre, pues ahí estaba pues muy, muy bien parado y muy bien puesto, que muy por él, ¿no? E incluso se la daba hasta de ranchero. 3. Hay una cosa que me llamó mucho la atención, que al parecer había muchas leyes dictadas sobre discapacidad en México y que prometían pues que eran más severos por lo menos con las políticas inclusivas. Se veía a nivel de estado, se veía a nivel de república federal y se veía incluso a nivel de universidad. Estaban muy comprometidos con la discapacidad y pues bueno, habían leyes que favorecían y promovían los derechos humanos de las personas con discapacidad. Eso es una cosa que me llamó mucho la atención. 4. Como contaba sobre el punto 3, sobre estas leyes que garantizan los derechos humanos de las personas con discapacidad, un amigo que tiene discapacidad me contó que una vez estaba bebiendo en la plaza de su barrio seguramente, cosa ilegal por cierto, y ahí fue la policía, porque los vecinos habían llamado, y lo fueron a detener. No obstante, pues a él le rechazaron, dijeron que mejor que no, que como las leyes protegen a las personas con discapacidad, incluso de este tipo de aprehensiones, según lo que me explicó, pues nada, él al principio no se iba, pero pues él quería hacer valer su derecho, así que se fue igual al calabozo. 5. Hay una cosa que llama mucho la atención cuando uno está en México y habla con gente ciega de ahí. Toda la gente que no es ciega son normovisuales. Vaya concepto que se inventaron en México, ¿eh? Pues ya está. Si eres normovisual, pues comenta ahí en el canal y por supuesto si no eres normovisual también. Si eres, como dicen algunos amigos mexicanos, si eres ciego de un ojo y no ves del otro. 6. Y hablando de los que no son normovisuales, me llamó mucho la atención que los ciegos toman el protagonismo, por lo menos en Guadalajara, México, porque incluso una persona es muy famosa y ciega y la conocí, era periodista de Televisa, Televisa Guadalajara. Así que ella era la que daba los reportajes a la hora del noticiero, así que está muy bien. Y también pues la llamaban cuando había que hacer maestro de ceremonia. Igualito que yo. 7. Y hablando de televisión y chismes y esas cosas, hay una cosa que me llamó mucho la atención. A una compañera con discapacidad mexicana la conocí en persona en México, pero en esta ciudad la conocí y bueno, me cayó muy bien y tal, pues conversamos, fuimos a compartir muchas comidas y muchas bebidas. Y una cosa que yo no me acordaba es dónde la había conocido antes, porque yo la había contactado, tenía su contacto en mi teléfono y pues no me acordaba de cómo. Pues resulta que yo la había conocido tiempo atrás y como en el mundo de los ciegos todo el mundo se conoce, pues en un sitio de relatos eróticos para ciegos. Ahí la conocí. Así que, pues nada, qué sorpresa que da la vida. 8. Dejándonos de tanto chisme y tanta cosa televisiva, hay una cosa que sí va en serio. Y el problema es que a ellos les cuesta muchas veces comprar o encontrar cosas para gente con discapacidad en específico. Yo hablé con compañeros ciegos y les costaba mucho encontrar, pues, incluso bastones. Y ellos mismos se los armaban, se los reparaban en el caso de que no tuvieran repuesto. Y era todo muy artesanal. Había un profesor, de hecho, que era muy admirable, que lo hacía todo ahí en Guadalajara y que muchas generaciones, pues,
bueno, se sacaban ese sombrero ante él, y yo también, si lo tuviera. 9. El mejor invento de todos tecnológicos hecho en México es la Sunuband. Esta Sunuband la conocí cuando estaba en España, y ya sería también lo que se me quitara el acento español, y por lo menos quizá pusiera hasta mexicano. Es la Sunuband, que es un dispositivo electrónico que se pone aquí en la muñeca, y esta pulsera es capaz de detectar con un sensor cosas que están en la proximidad. Además trae una brújula que te permite a través de vibración indicar dónde está el norte, el sur, el este, el oeste, y además entrega otras funciones porque es uno de estos dispositivos vestibles o wearables que se conecta también al teléfono y que permite pues utilizarlo como navegador GPS también, además de otras funciones, por supuesto, que vienen bien avisándote con cierto tipo de vibraciones y cuando hay obstáculos arriba de la cabeza que tu bastón no encuentra. Apoyamos este proyecto, Sunuband. 10. Las personas que tienen discapacidad visual y no ven absolutamente nada, pues se guían absolutamente por la voz. Y la voz puede decir muchas cosas, incluso la edad. Pero en México ese truco no me funcionó, porque me encontraba voces muy interesantes, muy joviales, juveniles y refrescantes, pero no eran voces veinteañeras, ¿vale? Entonces me llamó muchísimo la atención eso, que gente que parecía de 20 en verdad tenía 30 o 40. Así que pues terminé muy, pero que muy engañado. 11. La cosa que más duele en México muchas veces tiene que ver con la pobreza. Pero yo creo que hay algo peor, el clasismo. Y esto también se veía reflejado incluso dentro de la comunidad ciega que había en Guadalajara. Quizá en otras partes de México también, pero yo lo noté mucho, porque habían 3 grupos. Había un grupo de los ciegos que tenían alguna carrera, estaban todos los licenciados, qué sé yo. Después estaba el otro grupo que era de la gente que hacía deporte paralímpico. Y tercero, y ya en el rango más bajo, los trabajadores ambulantes o los trabajadores que están en la calle. Y pues estos se dividían dependiendo de los gustos y por supuesto aquí pues entra mucho la educación. Así que es una cosa que duele México, ¿eh? 12. Nadie usa taxi, todo el mundo usa Uber y ya cada menos gente usa autobuses. Yo creo que esto es una realidad que sea en todo el mundo, pero me llamó mucho la atención que en México, en las partes que estuve en Guadalajara y también en Culiacán, Sinaloa, todo el mundo usaba Uber, ¿vale? Que era más económico, porque bueno, uno siempre sabe cómo se pasan algunos de precio, y porque quizás le resultaba más accesible y cómodo, y porque quizás el trato uno nunca sabe. Incluso conocí la historia de una amiga que comenzó a ser más autónoma, una amiga ciega, y a andar sola por ahí, por allá, ir a sitio gracias a Uber, que le daba esa seguridad y por supuesto la accesibilidad también que necesitaba para llegar a cualquier otro lugar y no depender de su familia para hacerlo. 13. Número de mala suerte, quién sabe, pero mala suerte para, espero no meter la pata. Para mí, en Guadalajara, y cuentan las malas lenguas en otros estados, pero bueno, yo lo supe de voz directa, porque lo conocí, un taxista que llevaba muchas veces a los ciegos por la ciudad, tenía buenas tarifas, qué sé yo, era muy querido por los ciegos. Y este taxista, pues como conocía tanto a los ciegos, pues se me ocurrió preguntarle, oye, ¿es verdad que también no te ha tocado quizás llevar a algún ciego a algún motel, ¿no? A alguno de estos lugares, estas posadas por ahí? Y me dice, sí, he llevado un montón. Y yo, ¿ah, sí? ¿Qué? ¿Cómo? Cuéntame. Y así fue como nos fuimos conversando en el taxi mientras me llevaba a mi casa, donde estaba hospedándome, ¿vale? Y me contó pues la historia de un ciego que una vez, muy despistado el ciego y desorientado, pues incluso lo guió hasta la habitación donde tenía que entrar. Y dejó la puerta abierta. Lo que pasó es que el ciego se desorientó y en vez de ir a sacarse la ropa, encuerarse, como dicen en México, se estaba desvistiendo afuera. Y resulta que el taxista todavía no se iba porque lo acababa de dejar. Y este le gritó desde la ventana, oye, que está aquí afuera, métete adentro. Un saludo para nuestro taxista querido de Guadalajara, que incluso sus hazañas también después me las corroboraron en otras partes de México. 14. Como os contaba, fui yo a un congreso o encuentro de la Red Interuniversitaria Latinoamericana y del Caribe sobre discapacidad y derechos humanos. Por fin me salió bien el nombre, siempre es muy difícil. Y resulta que entre tantos paseos, además del congreso y el seminario, pues aproveché de dar una vueltecilla por ahí a otro lado. Me había invitado un amigo
Un saludo para mi amigo Valdés, ahí en Sinaloa, en Culiacán. Y me invitó a la Universidad Autónoma de Sinaloa. Fue una muy buena experiencia. Conocí una universidad que está muy interesada por el apoyo a los estudiantes con necesidades educativas. Al parecer invierten mucho, me llamó mucho la atención eso, porque eso en Chile es difícil verlo, ¿no? Y siempre había nuevos ingresos, a los estudiantes los apoyaban en diferentes materias. No habían solamente ciegos, por ejemplo, estudiando carreras de letras, sino que también había de ciencia, y eso estaba muy bien y no lo había visto en otros sitios. De hecho, mi amigo estudia nutrición. Un aplauso también para él. Y conocí el enorme equipo también de la asociación de estudiantes, que también funcionaba como una familia, soporte, también la misma área de discapacidad o de apoyo que tiene también la Autónoma de Sinaloa. No solamente apoyaba a los universitarios, sino que también a los que estaban en preparatoria y creo que a gente secundaria, así que preparaban un buen trabajo para que todos los chavos y las chavas se prepararan muy bien para ir a la universidad. Órale. 15. Una cosa también que es muy común entre la comunidad de los ciegos, país que sea, es contarnos pues las cosas más entretenidas, los chismes o mitotes. ¿Será típico de periodista? Porque en México también había muchos compañeros ciegos que estudiaban periodismo o relaciones públicas, que por cierto se llaman publirelacionistas. Publirelacionistas, no relacionistas públicos ni relacionadores públicos como en Chile. Publirelacionistas, madre mía. Y entre tantas cosas que uno conoce por internet, pues uno conoce un montón de gente de México a través de internet. Con tremendo país, pues no van a ver mucho. Y cuando estaba ahí en México, pues me enteré de mucha gente que se había casado, que se había divorciado, que estaba, que no estaba. Y entre tanto, pues me enteré pues hasta de compañeros que habían muerto. Así que QEPD. 16. Una cosa que también había en México y que me di cuenta, y si no me equivoqué, y ya estoy metiendo la pata, pero por favor que alguien me corrija, también hay cuotas para gente con discapacidad en las empresas y servicios públicos. Además también hay una alta promoción de gente con discapacidad, que de hecho una amiga con discapacidad estaba a cargo de eso y lo promovía en Guadalajara, así que me pareció una muy buena iniciativa. Eso sí, el problema que tiene México, sea gente con discapacidad o sin discapacidad, es el enfocar también mejores trabajos y también mejores sueldos. Que por cierto, la gente en México además con discapacidad no tiene pensiones como en otros países. 17. Había también rebaja en los buses que van entre estados. Los buses son caros en México, como los vuelos también son caros, pero hay rebajas también por discapacidad. Así que pues una ventaja que tenga el ser no normovisual. 18. Hablando de cosas adaptadas, Aeroméxico tiene sus guías, que es la aerolínea que une a los mexicanos, según dice su eslogan. Tiene guías en braille para los no tripulantes, sino que estoy diciendo. La gente que va y montadita en el avión. Eso. Los pasajeros. La gente que va en el avión pues puede tener su manual de instrucciones en braille de seguridad y todo. Eso está muy bien, aunque no hay muchas cosas adaptadas tampoco, y la verdad es que no creo que haya muchas opciones también que mexicanos, o ya sea normovisuales o no normovisuales, puedan viajar, porque como dije, son muy caros los vuelos, y de hecho mucha gente ciega termina viajando horas y horas y horas en autobuses cuando hay competiciones federales mexicanas de deportes paralímpicos como el goalball o el fútbol para ciegos. Así que también una honra y un honor a esas humanidades de soportar esos martirios de 9, 10, 12, 15, 16 o más horas sentados en el autobús. 19. Una cosa que me llamó mucho la atención cuando quería ir a visitar a alguien que había conocido también por internet y le iba a visitar, es que cuando quise visitar y quise obtener orientaciones, pues un amigo pues no me quiso acompañar porque según hay colonias que no son muy seguras, y dice que una de las cosas que más le hizo pasar miedo una vez fue que caminando por la mañana se trompezó con la trompa, ¿vale? Se tropezó con un borracho que estaba tirado ahí en la calle. Las colonias son los barrios, las villas, las poblaciones o como se llame. Así que se dio ahí un golpe muy cariñoso contra el pavimento gracias a un señor que estaba bien pedo. 20. La gente mexicana increíblemente no conocía una canción ranchera de estas corridas, narcocorridos, pero narcocorrido de pura cepa, vamos, que era esta canción que tengo aquí en el teléfono, ¿vale? Y cuando yo la mostré es que mis amigos mexicanos, como dicen los argentinos, flashearon o fliparon.
Hay que poner atención a esta letra, ¿eh? Voy a relatar, señores, una historia verdadera del contrabando del ciego que cruzaba la frontera. En medio de su bastón pasó droga de primera. ¿Qué les parece? Comenten, por favor, que este es Los Terribles del Norte, el contrabando del ciego. Está buena, ¿eh? 21, y esta es la última. La cosa más dolorosa que me pasó fue, además de la inaccesibilidad de muchos lugares, porque no vi ningún semáforo que sonara, por cierto, ni autobús que hablara, fue una cosa más terrible todavía. Cuando fuimos al hotel y estuvimos hospedados dentro de la congregación que venía de diferentes países para este encuentro, el hotel, pues digamos que no estaba muy preparado para las adaptaciones, y el problema que había es que las tarjetas esas que hay que poner en la ranura de cada entrada de las habitaciones de un hotel, pues tiene que darles por un lado exactamente, y cuando no ves ese lado, pues se pone un poco difícil la cosa porque tienes que dar vuelta 4 veces a la tarjeta hasta que te abra, y a veces cuesta, ¿eh? Y entonces en esa situación les dije, oye, que no voy a poder abrir, así que no sé si me hacen una marca. Y a uno de los empleados se le ocurrió hacerle unas marquitas con una cosa de estaño, una de estas cosas calientes que dejan una marca, por el lado donde tenía que coger la tarjeta y por donde tenía que meterla. Bien, la estaba terminando y me dice, ya está lista. Ah, sí, le digo yo, pues ¿dónde está? Está ahí. Ah, la voy a coger y... ¿qué cogí? El arma del estaño, me quemé estos dedos, 3, 4 dedos, pobrecito. Así que estuve una buena parte de mis aventuras ahí en Guadalajara con los dedos con parches porque me quemé por no haber visto. Oh, qué mala suerte la mía. Qué mala suerte no ser normo visual y no ver esa tarjeta que... Bueno, no ver la tarjeta, sino ver la cosa con la que marcar la tarjeta y apuntar mal con la mano. Y bueno, y el empleado no avisó, pero bueno, también tendré la culpa yo por ser muy, muy acelerado. Pues nada. Y bueno, carnales, ya finalizando el video, bueno, no queda más que darle las gracias a cada uno y cada una de las que estuvieron aquí escuchando este video. Si les gustó, por favor, comenten, pónganle me gusta, compartan y por supuesto suscríbanse. Voy a estar subiendo videos todas las semanas y me despido con este sombrerito que me traje de Guadalajara, un sombrero de charro mexicano grande con unas muy bonitas, no sé si se ve, ahí está, normovisuales, por favor, Shakiras. Así que pues nada, así que un abrazo y nos vemos pronto. ¡Viva México, cabrones!